que acaban de llegar, como les había dicho, un placer para nosotros poder estar esta mañana en esta actividad tan interesante de redacción. Entonces, déjenme primero presentarme un poco y luego pasaremos al presentador. Mi nombre es, como muchos de ustedes lo saben, mi nombre es Sandra Pascuas, soy doctora en lingüística hispánica. Y mi expertise, mi investigación básicamente son clasificadores y marcadores de número en lenguas criollas. Actualmente tenemos un proyecto, un macroproyecto auspiciado por nuestra universidad, ¿no? Que es sobre INDILPE, ¿no? Que es investigación, inventario digital de lenguas en peligro de extinción aquí en el Caribe. Esta es una propuesta de investigación que generamos nosotros con investigadores, científicos y estudiantes del Caribe para el Caribe y también para estudiantes, científicos e investigadores suramericanos. La innovación de nosotros es que tradicionalmente la investigación se habla en inglés, ¿no? Y nosotros lo que propusimos fue tanto inglés, claro, con investigadores europeos y de Estados Unidos, y también pues con nosotros mismos, ¿no? También soy la coordinadora general del CDCL, de nuestro gran centro que lleva más de 20 años, ¿no? De experiencia y de apoyo a ustedes, ¿no? Que es el Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas. Y nosotros hemos pautado una serie de actividades y servicios enfocados en la redacción académica, en la redacción de estudiantes universitarios. Asimismo, también queremos apoyarlos a ustedes en todo lo pertinente en investigación, en este caso subgraduada, ¿no? Entonces, siéntanse, ¿cierto? Con la libertad de ir al DMN, que es el segundo piso de nuestro centro, para que miren y sepan, ¿no? O también a través de nuestra página web, ¿no? Sobre nuestra forma de apoyarlos a ustedes. Hoy empezamos estos ciclos con un profesor, un especialista, el profesor Oscar Iván Londoño Zapata. Él es profesor e investigador colombiano, quien actualmente estudia el doctorado en lenguaje y cultura de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Él es profesor asociado del Departamento de Estudios Interdisciplinarios del Instituto de Educación a Distancia IDEAC de la Universidad del Tolima, Colombia. Director del Grupo de Investigaciones Configuraciones de la Universidad del Tolima. Recibió el reconocimiento a la excelencia académica y fue distinguido con el grado de honor por sus estudios de pregrado. En el año 2014, la Universidad del Tolima le otorgó la medalla del mérito académico. Investiga básicamente sobre análisis del discurso en América Latina y el Caribe y los discursos sociales desde perspectivas interdisciplinarias. Eso es lo que lo hace maravilloso, ¿cierto? Sobre todo para nuestra facultad de estudios generales, ¿no? Que es trans, inter y multidisciplinaria. Es autor de Horizontes Discursivos, Miradas a los Estudios del Discurso en el 2011, Poliedros Discursivos, Miradas a los Estudios del Discurso 2012, Los Estudios del Discurso, Miradas Latinoamericanas 1, 2012, Discurso en Sociedad, Entrevista a Theo Van Dijk 2013-2019, Acercamientos discursivos latinoamericanos y del Caribe, la subversión de los discursos en el 2016, balada a 22 voces, memorias de la balada romántica en la Argentina 2019, tejiendo memorias, la balada romántica en español 2019, gestiones discursivas, acercamientos desde el análisis del discurso 2019, de la memoria a la reflexión, la escritura en la universidad, 2020. Y este fue una de sus publicaciones, ¿cierto? Que me causó gran curiosidad para nosotros hacerlo partícipe, ¿no? De nuestros eventos académicos.
En el año 2021 publicó El esoterismo y sus discursos, además es coautor de Comunicación, Discurso y Poder del 2017, coeditor de Métodos de Análisis del Discurso, Perspectivas Argentinas en el 2019. Entonces, para esta ocasión, nosotros vamos a estructurar la presentación de la siguiente forma. El profesor Londoño va a presentar su exposición. Luego vamos a un ciclo de preguntas. Ahí es donde tú, queridísimo o queridísima estudiante, vas a preguntar. Para tu turno, escribe turno en el chat. Yo voy a ser la moderadora. Entonces, también, claro, tú lo puedes hacer a nivel oral, ¿no? Es cierto, pones la manita, ¿no? Y abres. Pero como somos bastantes, pues les pido el favor de que solicites turno ahí en el chat y entonces yo te lo voy mirando el chat y te lo voy dando. Entonces, después, en los 5 últimos minutos, tenemos una evaluación corta sobre la actividad. Daremos el enlace a través del chat y por favor, tú no la contestas, te pido el favor de esto. Pues gracias a todos, a todas, y espero que este momento, cierto momento en la academia, sea en beneficio y disfrute tuyo, como debe ser, ¿no? El conocimiento tiene que ser un disfrute y una alegría para todos. Bienvenido, profesor Oscar Iván Londoño, un placer. Le saluda a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Un placer tenerlo con nosotros. Profesora Sandra, muy buenos días. A usted, a su equipo de trabajo y a todas las personas que nos están acompañando. Es un placer para mí volver otra vez a la Universidad de Puerto Rico. Esta no es mi primera conferencia, ya en otras oportunidades he tenido el placer de compartir con los estudiantes y los profesores de esta importante universidad. Así que, bueno, vamos a entrar en materia si me lo permite. ¿Se escucha bien y se ve bien? Sí, profesor, le estamos escuchando. Si en algún momento se va la señal o algo, pues Mm. entonces yo me comunico con usted. Sí, se ven ahorita mismo las diapositivas. Ujú. Perfecto. Entonces, Sí, se ve en pantalla plena, completa. Sí, perfecto, profesor. bien. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, vamos a empezar entonces. Un ensayo con 30 citas para la próxima clase. La escritura en la universidad. Eh, bueno, vamos a ver más adelante qué podemos analizar respecto de esa consigna de escritura. ¿Mm? Bien, yo quiero agradecer de manera muy cordial al Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y en especial a su coordinadora, la doctora Sandra Pascual Cortés, por haberme invitado a compartir con ustedes estas reflexiones sobre la escritura en la universidad. Bien. De entrada, debemos debemos decir que existen unos presupuestos sobre escritura en la universidad, que se formalizan, que toman cuerpo por la vía de discursos y prácticas institucionales. Es decir, hay una serie de ideas que circulan en la universidad sobre escritura y que toman cuerpo, se hacen formales a través de ciertos discursos y de ciertas prácticas que son institucionales. ¿Como cuáles? Las políticas de lectura y escritura, generalmente eh, bueno, no generalmente, porque en realidad no muchas universidades tienen una política clara sobre lectura y escritura, pero eh, habrá algún documento que regule, que establezca, ¿cierto? Estos procesos de lectura y escritura. ¿Sí? ¿Qué llamamos políticas? Políticas de lectura y escritura. Los programas de los cursos sobre lectura y escritura, generalmente todas las universidades, sus programas académicos, tienen cursos de lectura y escritura y los denominan de diferentes formas, pero están orientados al desarrollo de procesos lectores y escritores en los estudiantes, ¿cierto?
Sobre todo pienso en la escritura académica. Las consignas de lectura y escritura, y aquí entendemos consigna como, bueno, la actividad, ¿no? El enunciado que permite que el estudiante realice una actividad concreta de escritura o de lectura, como aquella que titula la conferencia. Las actividades escolares propiamente de lectura y escritura, las prácticas, los ejercicios, algunos eventos académicos y científicos de lectura y escritura, entre otros, ¿sí? Configuran discursos y prácticas institucionales que formalizan ciertos presupuestos sobre la escritura en la universidad. Es decir, el asunto de la escritura no es algo que esté, digamos, en la periferia, sino que está, digamos, en el centro mismo de la institución. Es decir, se regula más bien en la institución, es institucional. Estos presupuestos, estas ideas, llevan a considerar que el estudiante, ¿cierto? O sea, el futuro profesional debe ser competente. ¿Sí? Esta palabra sí que es recurrente, ¿no? En todo el discurso de la formación disciplinar y profesional, eh, pues es muy recurrente, ¿no? Debe ser competente, es decir, eficiente comunicativamente, en términos de la lectura, de la escritura y de la oralidad, aunque sobre la oralidad, eh, pues pareciera que hay un interés escaso, ¿sí? Uno ve sobre todo en las universidades cursos robustos sobre escritura y lectura, pero más bien poco sobre oralidad, ¿sí? Se cree que el estudiante habla y que por tanto pues no necesita un proceso de alfabetización fuerte en torno a una oralidad más formal, más académica. ¿Sí? Entonces, ese es el ideal, ese es el deber ser. ¿Sí? Ser competente, eficiente comunicativamente, en lectura, escritura, oralidad, y para ello las instituciones pues despliegan muchos de estas actividades, ¿no? Y discursos para fortalecer estos procesos que son centrales para el aprendizaje y la enseñanza. ¿Sí? Bien, recordamos entonces la consigna, un ensayo con 30 citas para la próxima clase. ¿Sí? Y es algo recurrente en las universidades en Colombia, incluso en los colegios, es recurrente que los profesores propongan este tipo de consignas, ¿no? Y pues bueno, eso más que seguridad genera inquietud. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo se hace un ensayo? ¿Por qué debe tener 30 citas? ¿Qué es una cita? ¿De dónde las voy a sacar? ¿Alcanzaré a hacerlo para la próxima clase? ¿Habrá acompañamiento por parte del profesor? ¿Cuáles son los criterios de evaluación de ese ensayo? Y en muchas ocasiones ese ejercicio, ese proceso de escritura que debería ser algo en realidad placentero, entendiendo aquí placer en el sentido de Barthes, ¿cierto? Un placer cognitivo, ¿sí? Eh, pues se vuelve una actividad tediosa. ¿Sí? Pero bueno, como dice el meme, vamos por partes. ¿Sí? ¿Qué representaciones? Aquí vamos a usar la noción de representación. ¿Qué representaciones, ¿sí? ¿Qué ideas, qué creencias, qué estereotipos he construido sobre la escritura y de qué manera influyen en mis prácticas escriturales? Esta es la pregunta nuclear de esta conferencia. Vamos a hablar acerca de las representaciones que socialmente circulan sobre la escritura, ¿sí? Y que en muchas ocasiones pues, los sujetos comparten. ¿Sí? Entonces, ¿qué ideas? ¿Qué ideas tengo yo como profesor, yo como estudiante sobre la escritura? Y de qué manera esa idea, ese pensamiento, esa creencia, ese estereotipo sobre escritura influye, afecta mis prácticas escriturales. ¿Sí? Antes, y bueno, esto no lo vamos a hacer en esta conferencia, yo no le puedo explicar cómo se hace un ensayo, ¿sí? Este no va a ser el espacio para eso. Pero antes de empezar la construcción del ensayo, pues yo propongo que pensemos acerca de este interrogante. ¿Mm? Muy bien. Y tenemos de entrada que decir o tratar de especificar pues, qué es una representación.
Si vamos a hablar de representaciones, pues tenemos que conceptualizar, ¿cierto? Y traigo una cita de Jodelet que nos permite comprender un poco qué es eso de la representación, ¿sí? Jodelet plantea que una representación es una imagen que condensa un conjunto de significados, ¿sí? Un sistema de referencia que nos permite interpretar lo que nos sucede e incluso dar un sentido a lo inesperado. Categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo que ver. Teorías que permiten establecer hechos sobre ellos, ¿sí? Entonces ustedes ven aquí en la diapositiva que hay unos enunciados, unas palabras, unas expresiones que están marcadas en rojo y que son claves aquí para comprender lo que nos permite, lo que son más bien las representaciones, ¿no? Condensan, interpretar, dar sentido, clasificar, ¿sí? Objetos del mundo, entes del mundo, fenómenos del mundo. Todos tenemos estas imágenes sobre las cosas, las personas, las acciones, los lugares, las actividades. Todos tenemos imágenes sobre algo. Todos tenemos ideas sobre algo, ¿sí? Pero lo interesante es que la representación tiene una dimensión discursiva. Es decir, que esa representación se construye por la vía del discurso, que no es solamente algo que pasa en el mundo, sino que es a través del discurso como yo puedo construir esa idea sobre algo. ¿Mm? Muy bien. Y vamos a decir también con Villarroel, en el 2007, que los individuos y los grupos desplieguen una actividad mental constante para posicionarse en relación con eventos, situaciones, objetos y con procesos comunicacionales que les interesan o les afectan. Esta actividad, sin embargo, no es un proceso individual, ¿sí? Lo social interviene de diferentes maneras, entre otras mediante el contexto concreto en que actúan personas y grupos, por intermedio de los esquemas comunicacionales y cognitivos proporcionados por la cultura, así como de los sistemas de valores e ideologías relacionados con determinadas posiciones sociales. ¿Qué nos está diciendo el autor? Que las representaciones no solo son individuales, cada sujeto construye un modelo mental sobre un determinado acontecimiento, un objeto, una cosa, un ente del mundo, sino que también son sociales, ¿sí? Es decir, las compartimos, ¿sí? Esa idea que yo puedo tener sobre escritura, pues también la puede tener mi compañera o mi compañero, ¿sí? Son sociales, ¿sí? Y están, digamos, influidas por una serie de elementos, ¿no? Del orden cultural, del orden histórico, ideológico, que permiten en últimas configurarlas. ¿Sí? Bien, entonces, volvamos a la consigna de escritura. ¿Sí? Un ensayo con 30 citas para la próxima clase. Si hacemos una revisión muy general de aquello que implica esta consigna, ¿cierto? Pues podríamos decir que hay una atención a los elementos, digamos, formales de la escritura, ¿sí? O sea, aquí el profesor está pidiendo un ensayo con 30 citas, ¿sí? Bueno, ¿y por qué no con 20 o por qué no con 10? ¿Por qué especificar el número de citas? Para que un ensayo sea un ensayo debe tener 30 citas, incluso debe tener citas, ¿sí? Les pareciera que es lo más importante. Sin embargo, es lo más importante la atención a los aspectos formales de la escritura. Es una pregunta que queda ahí, ¿cierto? Estas preguntas no están tratando de decir que no, simplemente están disparando la reflexión, ¿sí? Y hay una representación discursiva de la escritura como un producto automático, ¿sí? Para la próxima clase. La próxima clase puede ser un día después o puede ser 2 días después. Pareciera que sentarse a escribir aquí es algo automático, ¿sí? Que no obedece a un proceso, sino que es algo que pues, resulta de un ejercicio prácticamente que automático. Esta representación es la más apropiada. Entonces, la consigna, como tal, vehicula una representación discursiva de la escritura, ¿sí? Que presta atención a unos aspectos que, si bien son importantes, no pueden ser lo único, ¿sí?
Tenemos que decir entonces que es necesario que los profesores reflexionen críticamente, investiguen sistemáticamente sobre las consignas que usan para fomentar la producción e interpretación de los discursos, orales, escritos y visuales. ¿Sí? La consigna es clave y es un objeto de estudio que ha sido investigado en muchos espacios intelectuales y por muchos autores. Pero bueno, es importante que nos preguntemos como profesores qué tipo de consignas estoy dando, porque son muy importantes. Y es necesario que los estudiantes soliciten de manera muy respetuosa, ¿cierto?, a los profesores explicaciones más amplias sobre las consignas de escritura propuestas por ellos. ¿Sí? Entonces pareciera que es suficiente solicitar un ensayo con 30 citas para la próxima clase y pensamos que con ello el estudiante pues va a entender qué es lo que queremos. ¿Sí? No obstante, pues es importante que reflexionemos si esa consigna es pertinente, es apropiada, es abarcadora, eh, le facilita al estudiante en realidad comprender la actividad o por el contrario, mejorarla, ¿sí?, o cambiarla incluso. Bueno, muy bien. Yo quiero que antes de introducirnos en este asunto de las representaciones, miremos algunas ideas que circulan en redes sociales. Porque el asunto de la escritura no es algo que está únicamente en la universidad. Es decir, en la cotidianidad también hablamos sobre escritura. En la cotidianidad también abordamos asuntos sobre la escritura. Y quiero que nos instalemos en Facebook, ya que todos o la mayoría de los que estamos aquí somos usuarios de Facebook. Vamos a ver, a leer algunos textos que hablan acerca de escritura. En Facebook hay un grupo que tiene muchos miembros, que se llama Red de Escritores. Crea, cree y sueña. Ya de entrada, ese subtítulo me está diciendo cosas sobre la escritura. Crea, cree y sueña. Lo visual, lo que, digamos, la imagen que acompaña la portada también me está diciendo cosas sobre la escritura. ¿Bien? El título también me dice cosas sobre la escritura. Ojo, esto no es un análisis. Yo no les voy a presentar un análisis discursivo. No, simplemente voy a decir algunos elementos generales sobre el contenido, sobre la forma, pero no es en estricto sentido un análisis discursivo porque no es lo que queremos para esta charla, ¿sí? Entonces, de plano, cuando tú ves este pantallazo, las imágenes, las palabras, nos están diciendo cosas sobre la idea de escritura que subyace. ¿Mm? Muy bien. Y hubo un mensaje hay un mensaje todavía ahí alojado que a mí me causó muchísimo interés. Un usuario dice lo siguiente: me siento frustrado, quiero escribir un libro y no sé ni cómo empezar. Esperando, obviamente, que pues las personas le respondieran, lo aconsejaran, ¿cierto? Y para ese momento pues tenía 289 reacciones, 645 comentarios y 11 veces fue compartido este mensaje. Y yo hice un extracto de algunas de las recomendaciones, como que bueno, ¿qué es lo que le recomiendan los internautas? Él está diciendo que tiene dificultades, que no sabe cómo empezar. Pues, ¿qué es lo que le dicen? Y me tomé el trabajo de, pues, no, me tomé el trabajo, no quise compartir con ustedes o quiero compartir con ustedes algunos de sus comentarios. ¿Sí? Miremos este primero. Quizá por tener ideas deslavazadas, según se te vayan ocurriendo en fichas de papel, y luego vas eligiendo las que puedan valerte y el resto las guardas por si acaso hasta lo que acabes. Miremos el segundo. La imaginación fluye sola, como todo acto inadvertido, como nace una flor, como un sueño de algo que nunca pensaste, como nacen los misterios. No lo esperes empuñando la pluma y el papel. Deja que te sorprenda y lo ataques. Muy poético, ¿cierto? Éxitos. En este caso hubo 2 me gusta, ¿cierto? Hubo otra recomendación que es un poco distinto a las anteriores, ¿no? Cada una es diferente. Te sugiero los pasos siguientes, propios de un escritor tipo mapa.
que por lo mismo pues nunca se bloquea. Primero, telón de fondo, temática o problemática que no son la idea, no son el tema, sino el contexto. Ejemplo, mundo del crimen. Segundo, idea o tema que no es el argumento. Ejemplo, un asesinato. Tercero, argumento, introducción, nudo y desenlace, que no es la trama. Antecedentes, conflicto central, clímax, la resolución del conflicto. Cuarto, trama, puntualización y distribución de los episodios o sucesos o hechos. Pueden oscilar entre 25 y 200, por decir algo. No es la redacción, no es la escritura. Quinto, escritura, redacción, locución, contar, narrar, que no es la obra. Sexto, corrección, corrección y corrección, que todavía no es la obra. Ha sido un placer. Y miren que corrección aparece en mayúscula sostenida, ¿sí? Esta forma de los tipos, esta forma de presentar el tipo, el uso de la mayúscula sostenida, pues está creando un efecto de énfasis, ¿sí? Y tuvo 8 reacciones. En comparación con las anteriores, pues esta tuvo más reacciones, ¿cierto? Y es distinta, distintísima a la otra, que era un poco más poética. Esta es mucho más técnica, formal, estructural, ¿cierto? Bueno, muy bien. Hay otras dos más. Tal vez tienes alguna idea en mente. Puedes escribir una escena, no importa si es el mismo final o una parte media de media historia. Desde ahí puedes empezar a darle forma. Bueno, a mí me funciona, ¿sí? Esta tuvo 3 reacciones. Y la última, que tuvo más reacciones, 15, dice lo siguiente: lo más importante, Toño, saca de ti toda esa frustración que tienes. Deja salir toda raíz de amargura que tengas dentro de tu bello corazón. Toma de ahora en adelante tu inseparable libreta, tu lápiz, tu borrador, tus maravillosos pensamientos, tus anhelos, proyectos y sobre todo esa hambre de escribir. Que tu mano escriba el compás de tu corazón. Te deseo lo mejor, Dios te bendiga, guarde y prospere siempre. Pareciera que esta fue la que más impacto tuvo en los internautas porque tuvo 15 reacciones y todas positivas, ¿cierto? Bien, ¿qué representaciones sobre escritura vehiculan estas recomendaciones? La pregunta que yo me hago y que no vamos a responder ahora. ¿Qué ideas sobre escritura están sobre la base de estos textos? ¿Qué es lo que me están diciendo cada sujeto sobre la escritura? ¿Cómo entiende la escritura cada sujeto? ¿Sí? Y quiero compartirles también en Facebook una conversación. No sé cómo borrar esto para que no se vea bien. Bueno, es una conversación por Facebook, ¿sí? Por el chat de Facebook. Y dos sujetos que están hablando, ¿sí? Uno es un profesor venezolano que de Venezuela tuvo que emigrar a Colombia. Allá se desempeñaba como profesor de castellano y literatura, pero pues aquí por la situación en Colombia le toca hacer otra cosa, ¿sí? Y dice el profesor, en Venezuela era profesor de castellano y literatura. La otra persona le dice, le comenta, qué bien. ¿Y aquí a qué te dedicas? Aquí, pues, es una marca de íptica que refiere a Colombia, ¿sí? Acá me dedico a la venta de productos naturistas. Nada que ver con lo que estudié, pero aún tengo el hábito de leer todas las noches y de escribir cuando me visitan las musas. Entonces la otra persona le pregunta, ¿te visitan las musas? Y se ríe, ¿no? Sí, de vez en cuando, y se ríe también. Por cierto, tengo un texto breve que hablo sobre esto. Lo titulé Petición a las musas. ¿Y sobre qué trata? Me dice la otra persona. Ya te lo ubico, es breve. Y la persona agradece, ¿sí? Entonces, está la idea de que el sujeto escribe cuando lo visitan las musas, que es otra idea sobre escritura, ¿sí? Que vamos a ver más adelante de manera más sistemática. Y me tomé, bueno, aquí está el texto, ¿sí? Quiero leerlo rápidamente. Lo peor que le puede pasar, se llama Petición a las musas. Lo peor que le puede pasar a un poeta es que las musas
lo abandonen. Por eso cuando me visitan, las atiendo con prontitud. No importa lo ocupado que esté, para ellas estoy disponible siempre. Al principio mi relación con estos seres alados fue de manera indirecta, pues mi padre, poeta a carta cabal, solía decirme en sus instancias creativas: hijo, consígame una hoja y un lápiz que me está llegando la musa, que me está llegando una musa. Le proporcionaba dichas herramientas y me quedaba en silencio para que pudiera copiar con su devoción característica cada una de las estrofas que le dictaban estas divinidades inspiradoras de las artes. Así pues, bien sea porque en el fondo deseaba recibirlas o porque comprendieron que era su aliado, comenzaron a visitarme y empecé a plasmar versos, a cortejar la prosa y a sentirme parte de ese selecto grupo que lleva la antorcha del arte. Sentir que soy parte del bastión que atesora el bien y la belleza es gratificante. Por ello me gustaría apreciar hasta el día de mi muerte la inmensidad del cielo que proyectan y el color a manantial de sus tibias miradas. A ustedes, seres de luz, profiero el más grande de los elogios, elogio que va desde mi corazón hasta el confín del alma humana. No aspiren menos. Canten una y otra vez sobre ese elemento que ostenta eternidad y que debemos apreciar en la realidad que nos circunda. Vengan a mí, sacrosantas musas, no me abandonen, porque sin ustedes no podría sobrellevar mis quebrantos. Vamos a... Bien. ¿Qué representaciones sobre escritura vehiculan estos textos? Sobre la base de esa primera conversación sobre este texto, ¿cierto? Hay una idea de escritura. ¿Cuál es esa idea de escritura que hay? ¿Y será que esa idea está influyendo en la manera como la persona escribe? ¿Será que es posible que eso pase? ¿Será que encontramos la musa que nos ayude a escribir el ensayo de 30 citas? Bueno, eso no lo sabemos. Bien. Esta fue una introducción para que viéramos un poco el asunto de las ideas. Todos tenemos ideas sobre escritura y no es algo únicamente que se trate en la universidad. En lo cotidiano siempre estamos abordando de algún modo la escritura. Bien, ahora quiero presentarles con esa idea en mente sobre lo que es una representación, sobre existen distintas representaciones, ideas, la gente tiene ideas sobre la escritura. Quiero presentarles algunas representaciones discursivas sobre la escritura en la web. ¿Sí? ¿Qué pasa en la web? El caso de las imágenes. ¿Sí? Entonces, hay unas preguntas que van a orientar esta parte de la presentación, ¿no? ¿Qué representaciones discursivas, o sea, qué ideas, qué creencias, qué estereotipos sobre la escritura circulan en la web? ¿Sí? ¿Por qué es importante conocer qué representaciones discursivas sobre la escritura circulan en la sociedad? Y es posible que estas representaciones discursivas influyan en las prácticas de escritura. Estas son las tres preguntas que me planteé cuando empecé a hacer una indagación muy interesante. En Google, en el servicio de imágenes, escribí la palabra escritura y aparecieron una cantidad de imágenes muy interesantes, como ustedes pueden ver en ese pantallazo, y muchas otras más, ¿sí? Que se muestran, o sea, son imágenes que están plasmadas en diferentes materialidades discursivas. Hay fotografías, caricaturas, dibujos, esquemas, diagramas, ¿sí? Y cada una de estas imágenes me lleva a mí a una representación, a una idea de escritura particular. Entonces quiero que esta descripción muy general que hagamos acá nos sirva para hablar de cuatro representaciones, ¿sí? De cuatro representaciones claves que vamos a ir viendo poco a poco para que ustedes allá vayan pensando, oiga, ¿y cuál es la que yo tengo? ¿Cuál es la que está alojada en mi cabeza? Estas representaciones dan cuenta de cómo los sujetos sociales, o sea, todos nosotros, sobre la base de un sistema de creencias, se posicionan frente a un fenómeno determinado, o sea, sobre la escritura. ¿Sí? Estas representaciones que vamos a identificar dan cuenta de cómo nosotros, como sujetos sociales, a partir de unas ideas que tenemos en nuestras cabezas, en nuestras mentes,
Nos posicionamos frente a un determinado fenómeno. En este caso, la escritura, pero puede ser cualquiera. La política, la educación, la homosexualidad, el aborto, sobre cualquiera, ¿sí? Pero en este caso vamos a abordar esos posicionamientos que tenemos sobre la escritura, ¿bien? ¿Qué representaciones discursivas, ideas, creencias, estereotipos sobre la escritura circulan en la web a partir de ese rastreo, ¿cierto? Minucioso que hice sobre las imágenes de Google? 4 grandes representaciones que vamos a ir viendo poquito a poco, ¿sí? La primera es la escritura es la acción y el efecto de escribir. Esa es la primera gran representación. La escritura es la acción y el efecto de escribir. La segunda es la escritura es un producto. La tercera es la escritura es inspiración. Y la cuarta, la escritura es un proceso. Son 4 grandes ideas, entre muchas otras que circulan en la web y que en últimas sustentan, ¿cierto? No solamente nuestros sistemas de pensamiento, porque nosotros nos podemos filiar a una o a varias de estas ideas, sino que soportan las prácticas de escritura que cada uno de nosotros hacemos y que se despliegan tanto en lo cotidiano como en lo institucional. ¿Mm? Vamos a ir recorriendo cada una de ellas. Miremos la primera, recordémosla. La escritura es la acción y el efecto de escribir que toma cuerpo a través de imágenes como estas, ¿sí? Es recurrente este tipo de imagen, ¿no? Que sobre todo se da por la vía de la fotografía, ¿no? Entonces, en este tipo de imágenes, ¿sí? Aparece el instrumento, que puede ser variado. Un lápiz, una pluma, un lapicero, bueno, un bolígrafo, ¿cierto? Como le llamemos. Aparecen las manos. Siempre hay una toma ahí en primer plano, ¿cierto? De las manos en ejercicio de escritura y un soporte. Una hoja, en algunos casos una piedra, ¿cierto? Una tabla de arcilla, bueno, es muy recurrente esta representación. Y visualmente en la web se manifiesta de esta manera, ¿sí? Muy bien. En algunos casos no se muestran las manos, simplemente la pluma o el lápiz y el soporte y la escritura misma, ¿sí? Bueno, hay una edición visual, ¿no? No se muestra el sujeto. Bueno, eso puede tener muchos efectos de sentido, ¿no? Decirnos, bueno, cualquiera puede escribir, todos estamos en la capacidad de escribir, no hay un sujeto, digamos, único allí que pueda escribir, ¿no? Eh, ¿Qué sucede cuando los instrumentos y los soportes son otros? Es decir, cuando ya no es el lápiz y la hoja, sino que, por ejemplo, es un computador. Es lo mismo, ¿sí? Pasa lo mismo. Lo que pasa es que ya no es un lápiz y una hoja, sino que es un ordenador. Es decir, los instrumentos y los soportes cambian, pero el centro, la idea, la representación está ahí anclada, o sea, está ahí presente. La escritura es plasmar en una hoja o en una pantalla aquello que uno piensa o siente. Esa es la representación que se construye a partir y que se vehicula en esas imágenes. Y que hay muchas personas que lo creen. La escritura es plasmar en una hoja o en una pantalla aquello que uno piensa o siente. Y hay unos presupuestos sobre esa representación. Que la escritura es una actividad humana, ¿sí? Que la escritura requiere soportes e instrumentos, que la escritura implica destreza y agilidad motoras, ¿sí? Y que la escritura exhibe el pensamiento y las emociones, ¿sí? Entonces, esta primera representación sobre escritura se despliega visualmente de tal modo en la web y está, digamos que se configura a partir de estos presupuestos. Entonces ya vamos pensando, hoy, ¿será que yo tengo esa representación de escritura? Bueno. La segunda representación. La segunda representación, recordémosla, la escritura es un producto. Es un producto. Y se despliega en imágenes como estas. Entonces, ya no aparece la mano, ya no aparece el soporte, ya no aparece el instrumento, sino que aparece ese producto, el texto, ¿sí? Y diferentes textos, ¿sí? Sobre todo textos antiguos, ¿no? En diferentes lenguas. ¿Sí?
Se conserva el soporte, ¿cierto? Porque aparece el papel, el pergamino, la hoja y el texto, ¿sí? Muy bien. La escritura es el texto, el escrito mismo. Esa es la representación. La escritura es el texto, el escrito mismo. ¿Cuáles son los presupuestos? Primero, que la escritura es una actividad humana y por las imágenes que se muestran, histórica, antigua, ¿sí? La que tiene una historia considerable. La escritura requiere un sistema de signos gráficos, que se muestran las letras, etcétera, ¿cierto? Los códigos. La escritura requiere soportes e instrumentos. La escritura se manifiesta a través de textos y la escritura es un resultado. Es un resultado. Aparece el texto, es el texto, no sabemos de dónde aparece, pero está ahí, ¿sí? Es un resultado. Wow. Muy bien. Esta segunda representación, ¿será que también tengo esta segunda representación? ¿Será que esa es la que yo tengo en mi cabeza? Bueno, muy bien. Vamos con la tercera. Y esta ya la habíamos visto un poquito en la conversación de Facebook, ¿no? Y por ahí también en algunas recomendaciones que le hicieron los internautas a la persona que quería escribir un libro, ¿no? La escritura es inspiración y sí que ha tomado fuerza esta representación. Bueno, hay que decir que esta representación hunde sus raíces en la cultura griega, ¿no? En la mitología griega, Calíope era la musa de la poesía épica y la elocuencia. Entonces, esa idea de musa, ¿sí? que veíamos en el texto, eh, pues se remonta a los antiguos griegos, ¿sí? En la cultura griega antigua, pues Calíope era la musa de la poesía y la elocuencia, y se representaba con un estilete y una tabla de escrituras. Entonces todos los poetas se encomendaban a Calíope, la invocaban, en sus poemas había proemios, oraciones para que ella pues los inspirara. Eso hacían los griegos, y mira que todavía lo siguen haciendo las personas, ¿no? Eh, Incluso hay expresiones como, no, es que no me inspiré hoy, estoy esperando inspirarme a ver si hago el ensayo con las 30 citas, no me inspiro, ¿qué hago para inspirarme? Son discursos que uno todavía escucha en la contemporaneidad, ¿no? Eh, Aquí tenemos a Calíope, diferentes representaciones pictóricas de Calíope, aparece con, ¿cierto? Con el estilete, con un libro, bueno, con la tabla, etcétera. Y bueno, incluso esto ha pasado al arte religioso. Miremos esta pintura que se titula La inspiración de San Mateo o San Mateo y el Ángel, pues que es una obra pictórica que data de 1602, hecha por Caravaggio y que fue realizada para decorar la capilla Contarelli de la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma, ¿no? Entonces está ahí el ángel, ¿cierto? Como que inspirando, ¿no? A San Mateo. O sea, ya no es la musa de tradición griega, ¿cierto? Sino que es el ángel. Es decir, en últimas, la inspiración viene de la divinidad, sea cual fuere. ¿Mm? Bueno, muy bien. Contemporáneamente, esta idea de lo divino, pues se ha trasladado metafóricamente a la luz. Entonces, el bombillo, la idea, ¿sí? Tengo la idea, ¿sí? Es como es como la luz, esa idea de luz, de claridad, ¿sí? También podemos asociarla con esa metáfora creacionista de la escritura, ¿no? Entonces es recurrente, ¿no? Esas imágenes en donde todo es epifánico, inspiración, es algo divino, es algo que está externo al sujeto, ¿no? Bueno, muy bien. La escritura es un don, en últimas, ¿no? Es un don divino, y por tanto no cualquiera puede escribir. ¿Sí? Y ahí viene la idea de la representación de los escritores como gente extraña de otro universo tocado por los ángeles o por los dioses. Bueno, y eso hace pues que uno no pueda considerarse un escritor, porque esto solamente lo hacen los grandes genios. Todas estas palabras que van asociando a la escritura y al escritor con algo divino, ¿sí? Con algo divino, ¿sí? Muy bien. Y por tanto inaccesible para algunos. ¿Mm? ¿Cuáles son los presupuestos de esta representación? Pues que la escritura se designa por la vía de la metáfora de la creación, ¿sí? Y que la escritura es una actividad inspirada por una fuerza superior externa al sujeto. Llámese Yahvé, Jehová, Buda, Musa, ángel, lo que fuere, ¿sí? No está dentro del sujeto, está afuera. Y como el texto nos decía, ¿no?
dicta, le dice al escritor qué escribir. Y el escritor viene siendo como una especie de copista, ¿no? Copia lo que la divinidad les dice, ¿no? Bueno, muy bien. Esta es la tercera representación, ¿sí? Obviamente, pues, bueno, es algo para, bueno, estas representaciones, obviamente, pues las estamos viendo de tal modo, pero pues ya vamos a ver que algunas son equivocadas, ¿no? Bueno, sobre este poema vamos a volver más adelante. Bueno, la cuarta representación. Esta representación es distinta, ya no estamos hablando de la escritura, digamos, como el acto de escribir, ni como un producto, ni como un acto epifánico de inspiración, sino como un proceso, ¿sí? La escritura es un proceso, por tanto implica una serie de etapas, ¿sí? Y se muestra gráficamente de manera distintísima, a partir de esquemas, de tablas, de mapas mentales, es decir, la forma gráfica de mostrarse esta representación es diferente, ¿sí? Aparecen los procesos de la escritura, bueno, todo esto hay que decir para entender esta mirada de la escritura, que fue pues teorizada, investigada ampliamente en los años 80 por la tradición estadounidense, ¿cierto?, de la psicología cognitiva y sociocognitiva, pues que básicamente plantean que cuando uno escribe, uno desarrolla una serie de procesos cognitivos, ¿sí? Y bueno, hubo críticas fuertes a esa primera mirada, que aquí no las vamos a abordar, pero todavía está allí presente que para escribir hay que planear, ¿cierto? Hay que textualizar y hay que revisar. Entonces, la escritura es un proceso, no es un resultado, no es solamente una acción de escribir y no es algo epifánico. O sea, la musa no vaya a hablarnos al oído para que escribamos el texto, el ensayo de las 30 citas. No, hay que planearlo. Es algo mucho más planeado. Y gráficamente se muestra a través de esquemas, bueno, todos estos diagramas de flujo, bueno, etcétera, ¿no? Que de algún modo están diciendo que son etapas que se articulan, que son procesos que se relacionan, que están, digamos, orgánicamente relacionados, ¿cierto? ¿Cuáles son los presupuestos de esta representación? La escritura es una actividad humana. La escritura implica el desarrollo de procesos cognitivos. La escritura requiere la realización de etapas y la escritura no es un resultado. No es un resultado. Es un proceso, ¿cierto? Bueno, hay que decir que estas son algunas, no todas, son algunas de las representaciones fuertes que los sujetos hemos podido construir en el decurso de nuestra experiencia humana, social, cultural e histórica, ¿sí? Y que, si ustedes ven, eh, han cimentado esas políticas, han cimentado esos discursos y prácticas institucionales, pues de las educaciones, de las instituciones de educación, de todas, ¿sí? En otras palabras, la enseñanza de la lectura y de la escritura, pues así está atravesada por estas representaciones y por las teorías que les dan cuerpo, que las han configurado, que las han estudiado, ¿cierto? Entonces no es extraño ver a un profesor de primaria que comparte la representación sobre la escritura es el acto de escribir y por tanto las prácticas de escritura que desarrolla con sus estudiantes pues están orientadas hacia eso, ¿sí? O ver un profesor en secundaria que piensa que la escritura es un proceso y por tanto su didáctica está orientada hacia que el estudiante desarrolle textos, construya textos a partir de esa idea de que es un proceso, ¿sí? O no faltará aquel que piense que la escritura es la inspiración de algo divino y pues le pedirá a los estudiantes que tengan un muy buen oído para que la musa pues les dicte el ensayo de 30 citas, ¿cierto? Entonces, estas ideas que para ilustrarlas he empleado, digamos, imágenes en la web, pues no están ahí en la web, están en nuestras cabezas, están en nuestras mentes, ¿sí? Más o menos las compartimos. Es muy importante que tengamos eso en cuenta. Siempre tenemos ideas sobre la escritura, que esas ideas son distintas, diversas, que pueden incluso yuxtaponerse, articularse, compartirse, por supuesto que sí, porque somos seres multidimensionales, ¿cierto? ¿Por qué es importante conocer qué representaciones discursivas, o sea, qué ideas, qué creencias, qué estereotipos circulan en la sociedad sobre escritura? O sea, ¿por qué es importante?
Estas representaciones discursivas sobre la escritura poseen una dimensión funcional, esto es muy importante, mediante la cual se producen procedimientos y dispositivos de regulación que afectan la práctica escritural de los estudiantes. Los investigadores apuntan a considerar que las representaciones afectan las prácticas. Algo así como que, dependiendo de lo que tú pienses sobre escritura, así mismo escribes, ¿sí? Esto obviamente tiene sus altos y sus bajos. Es decir, no podemos decir que es una relación completamente lineal, directa, ¿sí? Que si yo creo que escribir es esto, pues así mismo escribo. No sucede de esa manera. Es decir, no podemos afirmar esto tan tajantemente, pero sí hay que decir que la idea que yo haya construido sobre escritura influye en mi práctica, ¿sí? Si yo creo que escribir un ensayo, escribir es esperar algo que me inspire, pues yo espero a eso, espero algo que me inspire para hacer un ensayo. ¿Sí? Pero si yo creo que escribir es planear el texto, es un proceso, necesito leer, consultar, hacer fichas de resumen, planear mi texto, tener conocimiento sobre el género discursivo, ya eso es otra cosa. Yo voy a escribir de otra manera. Muy bien. ¿Dónde y cómo se aprenden esas representaciones discursivas sobre la escritura? Porque no son innatas, no nacemos con esta representación. Nacemos con la facultad del lenguaje, si nos adherimos a las tesis innatistas de Chomsky, ¿cierto? Nacemos con esa facultad, pero no nacemos con esas representaciones sobre escritura, no se pasan genéticamente, ¿cierto? Las aprendemos a través de las instituciones sociales, en la familia, en la escuela, por los medios de comunicación, por la política, la religión, lo jurídico. Estos aparatos o estas instituciones sociales nos enseñan cosas sobre escritura de manera más o menos indirecta, a través de discursos y de prácticas. Ahí es donde las aprendemos, no únicamente en la escuela. Tú no aprendes a escribir únicamente en la escuela. Allí se formaliza la escritura, el proceso de enseñanza y aprendizaje se formaliza en la escuela, pero tú aprendes en la familia, ¿sí? Tú aprendes por los medios de comunicación, tú aprendes por la política, por la religión, por lo jurídico. ¿Sí? Es muy importante eso. ¿Sí? Volvamos a la consigna de escritura. ¿Sí? Un ensayo con 30 citas para la próxima clase. Entonces, antes de sentarse a escribir el ensayo, lo que debemos preguntarnos, o cualquier tipo de texto, cualquier género discursivo, lo que debemos preguntarnos es qué representación, o sea, qué ideas, qué creencias, qué estereotipos he construido sobre la escritura y de qué manera influyen en mis prácticas escriturales. Oye, ¿qué idea tengo yo sobre escritura? ¿Qué he aprendido yo sobre escritura? ¿Y será que eso influye en mi manera de escribir? Trasladémoslo a otros campos. ¿Qué idea he aprendido yo sobre el amor? ¿Será que esa idea sobre el amor que yo tengo influye en las relaciones de pareja que yo establezco? ¿Qué idea he aprendido yo sobre la política? ¿Y cómo la he aprendido? ¿Será que esa idea que he aprendido yo sobre la política influye en mis prácticas como sujeto social, político, etcétera? ¿Qué representación de escritura orienta mi construcción del ensayo? Entonces, pienso que la escritura es la acción y el efecto de escribir. Pienso que la escritura es un producto. Pienso que la escritura es inspiración. Pienso que la escritura es un proceso. ¿Cuál es la idea? ¿O pienso que es todo eso? Las representaciones discursivas sobre la escritura poseen una dimensión funcional. Vuelvo a hacer énfasis en esto, mediante la cual se producen procedimientos y dispositivos de regulación que afectan la práctica escritural de los estudiantes llevan a cabo para construir ensayos, concretamente, ¿cierto? Que es el asunto al que nos, digamos, orienta la consigna, ¿sí? Entonces, esas representaciones, que no solo son mentales, sino también discursivas sobre la escritura, tienen una dimensión funcional, accional, porque afectan la práctica. Representación y práctica siempre van de la mano. Podemos decir entonces que la escritura
grosso modo, algunas ideas, es una práctica social, histórica, cultural, política, ideológica, ¿sí? Que es una práctica dialógica del lenguaje, que es un trabajo artesanal, pero entendiendo aquí el arte como trabajo, que es un ejercicio constante de borradores que se transforman ante la mirada propia o ajena, que no es traducir el habla, o sea, que aquí hay una tensión, muchos autores reconocen una tensión entre escribir y hablar, que no es un acto de iluminación epifánico, la musa ha muerto, si la musa en la contemporaneidad ha muerto, esa idea de la musa que se gestó o que hunde sus raíces en la antigua Grecia y que tuvo mucho auge en el romanticismo del siglo XVIII, hoy en la actualidad ha muerto, pero bueno, no del todo, todavía hay personas que creen eso de la escritura, ¿sí? Que así sean textos narrativos, literarios, poéticos, que uno puede decir, bueno, eso es ficción, las musas no existen, ahí sobre la base hay una idea sobre escritura, ¿sí? Que está en estrecha relación con la lectura, que para ser un buen escritor hay que ser un buen lector, y que puede ser desarrollada desde actividades de metacognición. Fabio Jurado Valencia, que es un investigador colombiano, habla acerca de la metaescritura como la posibilidad de formación política, crítica, ¿sí? Es muy importante eh, permitir, ¿cierto?, que los estudiantes también asuman su proceso de escritor de una manera crítica, política, autónoma, ¿sí? Es importante entonces que los estudiantes reflexionen de manera crítica acerca de las representaciones discursivas sobre la escritura que han construido en el decurso de sus experiencias sociales, para reafirmarlas o transformarlas. No, esta idea a mí no me sirve, tengo que transformarla. Esta idea sobre el amor no me sirve, porque no me va bien en mis relaciones de pareja. Yo tengo que transformar esta idea, porque si no voy a seguir repitiendo estos esquemas. Esta idea sobre lo político no me sirve, entonces necesito transformarla para poder tener otras experiencias. Esta idea sobre escritura como que no es muy apropiada, yo tengo que reelaborarla, transformarla. No es algo sencillo. No es algo así como que tú te acuestas con una representación y te levantas con otra. No, no es algo sencillo. Pero las universidades, los colegios, las escuelas, en general las instituciones educativas deben proveer a los estudiantes, de permitir más bien o facilitar, acompañar en esa construcción crítica de lo que implica la escritura, que el estudiante tome partido. Los profesores, es importante que los profesores propicien estas reflexiones críticas por medio de actividades y consignas pertinentes. O sea, hay que hacer revisiones teóricas y metodológicas constantes. No podemos quedarnos con las mismas teorías sobre la escritura, sino que hay que, digamos, estar muy actualizados frente a eso. Pero más que la cuestión es novista de la actualización, pues tomar partido por teorías que en realidad permitan el desarrollo de estudiantes y profesionales críticos. Es importante posicionar la autobiografía escritural como una de las herramientas útiles para deconstruir las representaciones sobre escritura. No sé en la Universidad de Puerto Rico si se usa, pero aquí en Colombia es una estrategia recurrente. En el libro que la profesora Sandra presentó, de la memoria, la reflexión, la escritura en la universidad, es un libro de entrevistas a estudiosos de la escritura, investigadores muy importantes de la escritura, pues ellos hablan acerca de eso, ¿no? De la importancia de la memoria. Por eso el libro se llama De la memoria a la reflexión. La importancia de hacer memoria. ¿Sobre qué? Sobre métodos, recursos, instrumentos, soportes, actividades escolares que uno haya vivido. ¿Para qué? Para encontrar, analizar, identificar, describir esas representaciones que nos dominan muchas veces, que nos atan, que nos sujetan, ¿sí? En últimas, para historizar las prácticas de lectura y escritura, y escritura y lectura también, ¿no? A partir de la memoria. Ustedes pueden ver que mucho de esto se aplicará también para la lectura. Existen representaciones sobre lo que es leer. Si yo creo que leer es pasar la vista por una hoja, pues así voy a leer. Pero si yo creo que leer es un proceso
complejo, que no es un proceso lineal, sino que es un proceso reflexivo en el que el lector tiene que devolverse, pensar, bueno, etcétera, pues yo leo de una manera distinta. Voy a empezar a hacer conciencia sobre esas formas de leer y esas formas de escribir, ¿sí? Y bueno, con esto termino. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, profesor Londoño. Y entonces vamos a la segunda parte de la presentación. ¿Se está escuchando? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Se Sí, se escucha? escucha, Sí. se escucha. Entonces damos inicio a la segunda parte, que es la fase de preguntas, ¿cierto? Pero no sin antes, déjenme hacer un pequeño comentario respecto a la presentación, ¿cierto? Entonces, me quedo con el título de la presentación, ¿cierto? Un ensayo con 30 citas, ¿cierto? Entonces, fíjense, de acuerdo a lo que habló el profesor Londoño, ¿no? Si dentro de la estructura misma del ensayo se deben tener citas o no para validar lo que se dice. Y si es así, si se debe tener citas, ¿cuántas citas validan un texto como el ensayo, ¿no? De acuerdo a esas representaciones discursivas que nos habló el profesor Londoño, ¿cierto? Esas representaciones discursivas sobre escritura, ¿no? Por ejemplo, a través de nuestras construcciones que hemos hecho en instituciones sociales, ¿no? Otro aspecto que me interesó también es sentarse a escribir como algo automático, ¿cierto? Esa idea de sentarse a escribir como si fuera automático, como si ya estuviera la idea ahí, ¿cierto? En la mente, ¿no? Y entonces se me vino a la idea una entrevista que le hicieron a Gabriel García Márquez sobre el proceso y el oficio del escritor en una entrevista en México. Y en esa ocasión él respondía que el oficio de escritor es un 99% de transpiración y en un 1% de Y inspiración. no tú eres. De inspiración. Acá en tu casa. Sí. Apaga el micrófono. Héctor, apágale el micrófono automático a él. Entonces, fíjate que eso, ¿cierto? Que generalmente que viene la musa, ¿cierto? Que eso equivale de que el proceso de redacción en realidad es un proceso complejo. Escribir no es fácil, escribir es un proceso complejo que requiere, es un proceso que incluye subprocesos. Es un proceso que toma tiempo y me quedo también con lo que dijo el profesor Londoño, que la escritura en sí misma no es un resultado, es un proceso. Y fíjense que tanto es así que cuando tú has redactado algo, siempre hay algo, cuando tú lo vuelves a revisar, siempre hay algo que cambiar, siempre hay algo que mejorar, porque es un texto vivo. Siempre hay algo, una nueva versión, una mejor versión de acercamiento y esto. Y por último, cuando dijo el profesor, es un ejercicio constante de borradores que se transforman en la mirada propia como autor y en la mirada ajena, ¿no? Que son los lectores. Entonces, ese es en realidad los procesos, ¿no? Abarcado, ¿cierto? Por estas representaciones que tanto énfasis nos dio el profesor Londoño. Muy bien, voy a mirar el chat, ¿cierto? Para mirar este. Sí, Catalina León, profesor Londoño. Catalina, me gustaría preguntar, ¿está bien poner límites al momento de asignar un ejercicio de escritura? Profesor Londoño, de Catalina León. Catalina, muchas gracias por tu pregunta. Mira, todo depende de lo que tú quieras lograr, ¿sí? Si en un primer momento la idea es que los estudiantes, no sé, desarrollen la creatividad, bueno, todo depende de lo que tú quieras lograr de los estudiantes que tengas, es decir, el grado, de la maduración cognitiva, de los alcances que tengan en términos de escritura, de unos elementos del contexto, ¿sí? Entonces tú puedes decir, no, hay actividades de escritura más libres,
hay consignas más libres, ¿sí? En la primaria, por ejemplo, interesa más que el niño se comunique, que se exprese, ¿sí? Ya vendrá el momento de que interiorice reglas de ortografía y todas estas cosas, pero interesa más el sentido, ¿cierto? Entonces, si esa es la idea que el profesor quiere, digamos, desarrollar, pues habrán escrituras más libres, ¿sí? Y vienen los clichés de la escritura, ¿no? ¿Qué hiciste en vacaciones? Haz un cuento, construye tal cosa, bueno, etc. Y allí no hay tantos límites, ¿sí? En grados posteriores, si el propósito es otro, ¿sí? Por ejemplo, vamos a abordar un género específico, como el resumen, una reseña, un ensayo, etcétera, pues habrá que poner ciertos límites, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la construcción de ese género implica una serie de rasgos estilísticos, lingüísticos, sociales, culturales, etc. Entonces, no es que esté bien o mal poner límites, es que hay que saber en qué momento se deben poner, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ejercicios de escritura que son muy, muy concretos. Entonces vamos a escribir un resumen sobre un texto base, una novela, bueno, qué sé yo, un artículo periodístico, una noticia, una crónica, y el resumen como género tiene unas características, ¿sí? Tiene unas modalidades, tiene un tipo de secuencias prototípicas, textuales, entonces, y ahí hay unos límites y los estudiantes deben conocer esos límites que entre otras cosas ayudan a demarcar el género, ¿sí? Entonces no es que esté bien o mal poner límites, es que hay que saber, ¿sí? En qué momento esos límites se deben, digamos, plantear. Incluso con mis estudiantes de la universidad, yo incluso les solicito o más bien les hago llegar unos parámetros para escribir el texto. O sea, son tantas páginas, son dos, son tres, ¿sí? ¿Por qué? Porque también tiene que ver con mi tiempo. Si yo tengo 50 niños o 50 adolescentes o 50 estudiantes universitarios, ¿sí? eh, 50 textos requieren tiempo para realizar. Y si yo no tengo el tiempo para hacerlo, porque tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco cursos, yo debo ser lo suficientemente responsable y proponer una actividad de lectura, de escritura que yo pueda revisar, ¿sí? Pero revisar auténticamente, ¿sí? Que pueda hacer una rúbrica, que pueda evaluar, que pueda comentar, ¿sí? Pero si yo soy profesor que tiene cuatro o cinco cursos, en cada curso hay 40 estudiantes, y no puedo hacer eso, pues qué sentido tiene hacer una actividad de escritura que yo no voy a leer, o que a lo sumo voy a revisar cuántas páginas tiene, o si tiene las 30 citas y ya, ¿sí? Entonces yo creo que por ahí va un poco la cuestión. Bueno, es mi opinión muy personal, ¿cierto? Sí es necesario poner límites, en algunos casos no, en otros sí, dependiendo de lo que tú quieras lograr, del contexto en el que te estés moviendo, del género, del ejercicio de escritura, pero sí es importante. Yo creo que los límites incluso, eh, bueno, aunque la palabra límite es fuerte, ¿no? Como que limitamos la escritura, pero bueno, entendámosla en el mejor sentido, hacen que los estudiantes aprendan a distinguir los géneros, ¿no? A veces uno pide un ensayo y terminan haciendo un resumen, a veces ni siquiera el profesor sabe las diferencias entre los géneros, entonces como que el profesor de biología, que no es un profesor de lenguaje y que no tiene formación sobre el lenguaje, pide un ensayo, pero resulta que el estudiante hizo fue un resumen y muchas veces lo puede avalar positivamente, lo avala, es decir, lo valora positivamente, y el estudiante entendió que hacer un ensayo es como un resumen, de todos modos esa vaina como que no tiene mucho orden y ya, con eso me puedo defender, ¿sí? Entonces es muy importante a veces tener claro eso, ¿sí? Sí, gracias, profesor Londoño. La siguiente pregunta viene formulada por Katrina Hurtado. Ella le quiere preguntar, ¿es más importante preocuparse por lo que van a pensar de lo que escribo o lo que quiero compartir, lo que quiero expresar? Bueno, es más importante, a Catrina, ¿sí? Ca Sí, Katrina. Catrina, un saludo para ti, muchas gracias por tu pregunta. Bien, es más importante preocuparse por lo que van a pensar de lo que escribo o lo que quiero compartir, ¿sí? Lo que quiero expresar. Es una pregunta que incluso toca mucho de la emoción,
aspectos tanto racionales como emocionales de la escritura, ¿no? Porque generalmente uno siempre está, cuando uno escribe, ojo, cuando uno hace prácticas de escritura auténticas, Fabio Jurado también nos habla de los escritores impostores, ¿no? Y generalmente los estudiantes siempre están haciendo escrituras que se quedan o en la gaveta del escritorio del profesor o en el computador, por allá en una carpeta, ¿cierto? Perdida. Es decir, únicamente van a ser leídos por el profesor cuando los lee, ¿cierto? Pero no van a tener otros lectores. Por eso yo pienso que uno empieza a escribir, en realidad, uno empieza a aprender a escribir cuando otros empiezan a leerlo, cuando uno se da cuenta que cometió un error, que se le fue una palabra mal digitada, que hay un problema de coherencia, que ese tema no lo aborda bien. Es decir, es en esas prácticas de escritura auténticas en donde uno en realidad empieza a sentir incluso pudor. Uy, como que yo escribí eso, como así, como que se me fue ese error, como que pudor incluso, como que fue madre, hay que, aquí decimos en Colombia esa expresión, no fue madre para decir, oiga, hay que ponerle cuidado a esto porque es que otro lo va a leer y ese otro es real, ¿sí? No es únicamente el profesor o mi compañero cuando se hace coevaluación, ¿sí? Entonces yo creo que uno tiene que, más que preocuparse, pensar que lo que uno está escribiendo eh, expresa muchas cosas de uno como sujeto político, como sujeto cultural, como sujeto social, como sujeto histórico, pero que también van dirigidas a otros, ¿sí? Entonces, más que preocuparte por lo que van a pensar, ¿sí? O por lo que quieres compartir, es preocuparte incluso por ambas cosas, pero sobre todo porque tu comunicación sea lo suficientemente apropiada, ¿sí? Si tú tienes una idea que otros no comparten, pues no interesa, es tu idea y tú tendrás que defenderla y argumentarla, así el otro no esté de acuerdo. En la disputa también hay democracia, ¿sí? Entonces yo creo que más que preocuparte por lo que los otros vayan a pensar sobre ti, es más bien preocuparte porque el texto esté bien estructurado, bien elaborado, que esté bien justificado, que sea bien argumentado, o si es un texto más cotidiano, bueno, que exprese lo que tú sientes, ¿sí? Ese tipo de asuntos me parecen a mí un poco más vitales. ¿Sí? No sé si eso responde tu pregunta. Bueno, es mi opinión también, ¿no? Gracias, profesor Londoño. Sí, lo que usted dice, totalmente de acuerdo. Nosotros aquí hablamos sobre el nivel de argumentación del punto de vista, ¿no? No es tanto lo que se dice, sino cómo tú lo argumentas a partir de dichos argumentos, ¿cierto? Muy bien. ¿Otro estudiante, alguien más quiere comentar o quiere preguntarle a nuestro experto? Aprovechar este momento, ¿no? Eh, Siéntase en la libertad, ¿cierto?, de preguntar. Nosotros estamos aquí precisamente para eso, para que tú preguntes lo que no preguntas en tus clases ni de español ni de inglés. Estos son espacios que son para ti, querido estudiante, querida estudianta, para que mejores, ¿cierto? Y veas estos procesos de escritura, de lectura o de oralidad como eso mismo, como unos procesos, no como un final, no un resultado, sino que siempre hay algo que mejorar, ¿cierto? ¿Alguien más quiere preguntarle al profesor la dificultad o quiere compartir, ¿cierto? Algunas dificultades que ha tenido, ¿cierto? Estoy mirando el chat. Ujú. O también lo puedes hacer a nivel oral. Puedes abrir el micrófono y puedes preguntar también. No solamente de ensayo, en cualquier escrito, por ejemplo, cuando se te pide a ti un resumen, un comentario, una reflexión, ¿cierto? Cualquier otro tipo de escritura. No sé, profesor Londoño, de sus estudiantes, si puedan a través del chat o oral. Sí, Aura Calderón, me gustaría compartir una experiencia. Claro que sí, a nosotros nos gustaría escuchar tu experiencia. Sí, Aura, por favor, puedes abrir el micrófono. Ujú.
Bien, buenos días, muchas gracias por el espacio. Es que me Gracias. da mucha risa porque tuve una experiencia similar a lo que expuso el profe Oscar. En primer semestre, bueno, yo estudio licenciatura en literatura y lengua castellana en Colombia, y en primer semestre una docente quería pues como mirar las representaciones de la escritura que nosotros teníamos y nos dijo en la primera tutoría, en la primera clase, que hiciéramos un dibujo sobre esa representación. Entonces, bueno, yo me hice según eso a mí, con un bombillo gigante sobre mi cabeza, y cuando el profe lo mencionó, a mí me dio risa. Yo creía que la escritura era por la inspiración. Y bueno, esa idea yo la tenía muy, muy arraigada, y en ese mismo transcurso me metí a un taller de escritura y bueno, me choqué porque como yo creía que era inspiración, lo que se me venía yo escribía, y como que quería que todos los verbos terminaran igual. Entonces yo escribía de una forma pero fatal. Por ejemplo, escribía como tipo, me gusta escribir para hacerte reír y así permitir mis ideas compartir. Bueno, todo terminaba en ir, ir, ir. Y entonces, porque yo creía que eso era inspiración, entonces me di cuenta que la escritura es un proceso donde nos toca tachar, borrar. Tal vez hay momentos, pues pienso, en los que sí nos llegan ideas buenas, pero eso no quiere decir que sea inspiración, porque esas ideas buenas las podemos usar, pero toca mejorarlas, porque la escritura no está, o sea, no es que me llegue y ya así la escribo, porque siempre se puede mejorar. Entonces ahora lo que hago es escribir como mis ideitas e irlas mejorando, 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 y así. Entonces esa era la experiencia que quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Aura, por tu experiencia. Sí, bueno, decir algunas cosas sobre eso. Claro, eh, las representaciones sociales también pueden ser, digamos, analizadas, identificadas por la vía de lo gráfico. ¿Sí? Cuando tú te dibujas con un bombillo, cuando tú te dibujas con un libro y de ese libro salen seres maravillosos, hay luz, hay color, pues eso me está diciendo a mí como como sujeto que está afuera, ¿cierto? Que toma distancia frente a lo que tú dibujas, pues, ¿cuál podría ser tu representación? ¿Sí? Ojo, todo esto es una apuesta interpretativa. Yo no voy a diseccionar tu cerebro para saber qué es lo que Aura está pensando, porque eso pues no lo sabes tú, mucho menos lo voy a saber yo, ¿cierto? Concretamente. A veces uno cree que piensa una cosa y resulta que no. Bueno, esto para decir que la representación también puede ser capturada, analizada por la vía del dibujo. Lo que pasa es que hay que hacer un análisis de eso, porque si yo pido a los estudiantes que únicamente dibujen y ya, sino que el estudiante no vuelva, o que escriban su autobiografía y no volvemos sobre eso de manera crítica, haciendo que el estudiante tome cierta distancia, ojo, sobre eso que escribe para que analice y devele qué es lo que está allí, ¿sí? En términos de métodos, de prácticas, de ideas, etcétera, pues el ejercicio no va a tener sentido, ¿sí? Pero me parece muy interesante ese choque que tú viste. Yo creo que todos debemos tener esos choques en algún momento, porque a partir del choque y el error se aprende significativamente. Pero si tú no hubieras tenido ese choque, seguirías pensando que pues hay que esperar la musa que te dicte el trabajo o el análisis discursivo o el ensayo o la reseña o el resumen. Y es valioso eso. Además, porque también te va a servir a ti, porque tú vas a ser maestra de lenguaje. Entonces, cuando tú estés enseñando, no vas a enseñar esa representación, vas a enseñar otra idea, ¿sí? A mí me gusta entender la escritura como una práctica social, histórica, política, ideológica, ¿sí? También como un proceso, pero sobre todo como una práctica social, una práctica discursiva, ¿sí? Entonces, si yo me filio por esa idea, pues voy a tratar de que mis estudiantes también conozcan esa idea. ¿Que deben conocer las otras? Claro, claro que sí, para que ellos tomen partido y digan, oye, esta idea me parece que es la más apropiada y que funciona en términos de las prácticas, ¿no? Que puede serme útil. Entonces, muchas gracias por compartir tu experiencia y bueno, hay otra pregunta. Ok, dice Aura, al final de ese semestre me dibujé con una cesta llena de hojas arrugadas que representaban los borradores y el trabajo realizado. Distinta la representación, claro que sí. Catalina tiene otra pregunta, si me permite, Sandra, la respondemos de una vez. Claro. ¿El uso de citas puede hacer perder la voz del autor en el texto? Bueno, yo creo que es clave
A veces uno ve, por ejemplo, que los profesores exigen este tipo de acciones en sus consignas, ¿no? 30 citas, 40 citas. Yo recuerdo que en la maestría teníamos un profesor que decía que un estado del arte tenía que hacerse con mínimo 50 fuentes. Entonces, un estado del arte, ¿no? Los antecedentes de una investigación, que mínimo tenían que ser 50 porque si no eran 50, no, eso no valía. Entonces yo pensaba, bueno, ¿de dónde le viene esa idea al profesor? ¿Dónde fue que la aprendió? ¿Y qué nos está diciendo eso? ¿No? Obviamente es una mirada muy cuantitativa, es una mirada mecánica del proceso dialógico de un texto, Catalina. Es una mirada mecánica, es pensar que, que para que un texto sea válido tiene que tener tantas y tantas voces o tantas y tantas citas, ¿sí? Y esto no es así. Entonces, es muy importante poner en tensión esas miradas mecánicas, ¿sí? Como que existe la idea de que en el ensayo académico formal, no tanto en el literario, pues se tienen que poner citas y que las citas tienen que ser o directas o indirectas, es decir, unas explícitas que están marcadas, que el discurso ajeno se marca entre comillas, o una indirecta en donde el discurso ajeno se parafrasea, ¿sí? Y que si hay combinación y que si primero aquí, que si primero allá, que tienen que estar en la mitad del texto o en el inicio. Es decir, eso es una forma muy mecánica de entender el proceso dialógico del lenguaje, de entender que cuando uno habla, lo que uno dice está impregnado de voces ajenas, así no las declares, ¿sí? Mi conferencia está impregnada de voces ajenas, porque yo no me inventé esto, ¿sí? Yo trato de organizar ciertas ideas, ciertos pensamientos, pero están sustentadas, soportadas sobre voces de muchos investigadores, ¿sí? Algunos los declaré, otros no, ¿sí? Entonces, es importante pensar que primero, ¿cómo enseñar el dialogismo y la intertextualidad, la interdiscursividad? ¿Cómo yo enseño eso? ¿Sí? ¿Para qué sirve eso de la intertextualidad? ¿Qué, qué marco teórico o qué teoría es la más apropiada para abordarlo en mi clase? Antes de hablar de la cita y de si es opaca o no la voz propia, hay que pensar en esto. Bueno, ¿cuál es la teoría que está orientando mis prácticas de formación en torno a la interdiscursividad o a la intertextualidad o a la heterogeneidad enunciativa? Bueno, hay una cantidad de teorías para analizar el dialogismo, ¿no? A partir de la teoría del dialogismo, que nos dicen algunos autores, no fue una invención propia, digamos, de, de Bakhtin, sino de Voloshin, ¿no? Bueno, es una discusión ahí muy interesante que hay. ¿Cuál es la teoría más apropiada? Segundo, ¿de qué manera esas voces se impregnan en los textos? ¿Qué función? Bueno, más que función, ¿qué efecto de sentido están logrando esas voces? Porque puede que haya un efecto de sentido claro. En una revista, perdón, en una noticia de prensa, ¿sí? Que se esté cubriendo, por ejemplo, la protesta social en Colombia. Vamos a suponer que hay un periódico que está cubriendo la protesta social en Colombia, ¿sí? Entonces se quieren opacar ciertas voces. Entonces, hay mecanismos para hacer eso. Hay rasgos discursivos para opacar ciertas voces, ¿sí? Es mostrando los discursos de unos y silenciando los discursos del otro. Es decir, hay una, no tanto intencionalidad, hay un efecto allí, ¿no? Hay un efecto que se está, digamos, generando, ¿sí? Ahora, que si yo hago un texto en el que todo me lo copio y pego, pues ahí no está mi voz, está la voz del otro, hice un plagio y eso es otro asunto, ¿sí? Pero decir que en un texto medianamente equilibrado, pensado, es decir, con un propósito, con planeado, las citas puedan opacar la voz propia, pues bueno, eso es algo complejo, ¿sí? Si tú te lo copias todo, pues sí, porque tú no vas a decir nada, ¿sí? Aunque incluso Genet nos hablará acerca del plagio como un género literario, ¿no? Es decir, así tú copies algo, y lo digas o lo escribas, pues ese algo va a estar escrito en otro tiempo, otro espacio, otra situación de comunicación, por tanto no es el mismo texto, ¿no? Pero eso es otra discusión. Bueno, esto para decir que hay que pensar, o sea,
hay que pensar muy bien cómo vamos a desarrollar eso de la polifonía, de las citas, explicarles a los estudiantes que no es citar por citar, que la cita cumple una función, ¿sí? Que hay que entender en los textos qué efectos de sentido están generando las citas, que si se disminuye la voz del uno es porque hay de pronto un interés en torno a eso, ¿sí? Que si se exalta la voz de otro es porque hay un interés en torno a eso. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. No es algo mecánico, instrumental. A veces uno ve en los colegios cita directa, tal, cita indirecta, tal, las normas APA, tal, métanle como puedan en donde quede con coherencia y cohesión y salió el ensayo de 30 páginas. No, no, ven, ¿por qué? Tú vas a apelar a esta cita, ¿por qué? ¿Porque quieres contradecir lo que la cita dice? ¿O tú vas a apelar a esta cita porque quieres justificar lo que estás planteando? ¿Es una cita de autoridad? ¿Es una cita poética solamente, es decir, va a adornar el texto? ¿O es una cita que está argumentando? ¿Tiene una función, digamos, de autoridad? O sea, ¿cuáles son las funciones que las citas pueden cumplir? ¿Qué efectos de sentido generan las citas en el lector? ¿Qué posibles efectos de sentido? Entonces no es una cuestión tan sencilla, ¿sí? La intertextualidad, que es uno de los temas que casi no se abordan ni en la universidad, en programas diferentes a letras, ni en la secundaria, debe ser muy bien pensado, ¿sí? Porque el lenguaje, el discurso tiene una dimensión dialógica constitutiva. Siempre que hablamos estamos impregnando nuestra voz de la voz del otro. Siempre. Declarémoslo o no. ¿Sí? Y que no es solamente la voz de uno, de un sujeto que uno repite, sino que es una serie de discursos que ya se han producido en la historia. ¿Sí? Entonces es muy interesante eso. No sé si eso haya dado luz a tu pregunta. Gracias, profesor. Gracias por su tiempo, por su presentación tan de excelencia. Muchísimas gracias. Queridos, queridas estudiantes, les pido el favor de que completen, son 3 minutitos o menos, que completen la evaluación. El enlace lo tienes en el chat. Por favor, entras al enlace y completas. Es muy cortito. Te demoras 2, 3 minutitos y te pedimos el favor de completarla, que eso nos ayuda a nosotros a mejorar. Y una vez completado, pues muchas gracias a todos, a todas y a usted mismo, profesor. Espero que venga a Puerto Rico, ¿no? Cuando esté un poco esto de la pandemia más controlado, ¿no? Por Sí. supuesto que sí, Sandra. Yo te agradezco mucho, agradezco muchísimo a las personas que sacaron su tiempito para acompañarnos. En realidad, hablar sobre escritura y lectura, pues es un asunto apasionante. Sí. Hay muchas cosas por decir. Es decir, bueno, finalmente el auditorio podrá pensar, bueno, ¿y cómo se hace el ensayo? Es decir, eso en realidad es muy importante, pero yo creo que empezando es muy bueno de construir las representaciones que tenemos. Vamos a charlar un poquito mientras van llenando el formulario, de construir las representaciones que tenemos, que es difícil, es muy difícil de construir una representación porque se ha cimentado en prácticas. Cuando tú estás escribiendo durante muchos años de la misma forma, llegar a cambiar la práctica es complejo, se necesita cambiar la representación también, pero las universidades deben contribuir a eso, las escuelas deben contribuir a eso, los colegios deben contribuir a eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué planes estamos, qué concepción de escritura estamos asumiendo para nuestros cursos de escritura y lectura, y de lectura también, ¿no? ¿Qué concepciones sobre lectura y escritura vamos a asumir? ¿Qué apuestas teóricas vamos a hacer? ¿Qué apuestas prácticas vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a capacitar a nuestros maestros? ¿Sí? La idea no es homogeneizar, no. Es decir, no, esa no es la discusión. La discusión es las apuestas, ¿sí? ¿Qué apuesta vamos a hacer? Entonces, el grupo de profesores, el grupo de expertos, debe decidir, bueno, esta apuesta es discursiva, es una apuesta por procesos, es una apuesta, ¿sí? Y con base en eso vamos a construir nuestros programas de escritura,
nuestros planes de estudio, nuestros microcurrículos, nuestros planes de área, ¿sí? Las prácticas que vamos las didácticas que vamos a implementar o a usar o a desarrollar tienen que ver con esto, ¿sí? Revisar constantemente qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hacen los maestros, pensar que todos los profesores son profesores de lenguaje, ¿sí? Así yo sea biólogo, médico, ingeniero, cada disciplina, cada campo de saber tiene modos de decir, de comunicar su conocimiento. Por tanto, el ingeniero debe ser también experto en el conocimiento de la manera como se escribe en su disciplina. No se escribe de la misma forma en ingeniería que en medicina. Y bueno, ya sabemos que hay muchas ingenierías, o que en ingeniería que en psicología, o que en sociología, o que en historia, ¿sí? Entonces, hay la necesidad de que el maestro caiga en la cuenta que es también profesor de lenguaje y que si va a dejar una actividad que tenga que ver con la escritura, debe hacer una consigna lo suficientemente robusta, integral, clara, explícita, que el estudiante entienda y acompañar el proceso, ¿sí? Tener claro los parámetros de evaluación. O sea, bueno, este texto vamos a evaluarlo de esta manera. Usar estrategias para evaluar los textos. Bueno, todo esto que sabemos que debemos hacer como profesores de lectura y escritura. Así que todos estamos involucrados. En todos los cursos leemos y escribimos, en unos más que en otros, pero en todos leemos y escribimos. Es que yo pienso que es muy importante esa reflexión para que la universidad, el colegio y la escuela en realidad se comprometa con un proyecto de lectura y escritura transformador, revolucionario, ¿sí? Que no lleve a los estudiantes a formarse como simples copistas o como simples profesionales que de algún modo se instalan en el engranaje social, sino que formen estudiantes y profesionales en realidad críticos, ¿no? Que sean críticos y transformadores de sus realidades sociales, ¿no? Así que, pues bueno, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a todos. Si ya completaron su hoja de evaluación, pues ha sido un placer para todos y nos vemos en la siguiente actividad. Un abrazo, cuídense.